En la ingeniería de sistemas críticos, la incertidumbre no es un margen de error aceptable, es una vulnerabilidad sistémica. A diferencia de las ciencias naturales, donde las leyes se descubren observando, en la computación definimos las reglas, pero a menudo perdemos el control sobre las consecuencias. Hoy analizaremos por qué el estudio del peor caso es la única barrera real entre la estabilidad operativa y el colapso de la infraestructura digital. Comencemos cuestionando la naturaleza misma de nuestro conocimiento. ¿Cómo sabemos realmente que un software no fallará? La respuesta reside en una tensión fundamental entre la filosofía y la ingeniería. La computación habita un mundo híbrido y peligroso. Por un lado, es matemática pura, donde probamos teoremas. Por otro, es ingeniería física, sujeta a interferencias electromagnéticas y fallos de hardware. Edsger Dijkstra lo sentenció brillantemente. Las pruebas pueden demostrar la presencia de errores, pero nunca su ausencia. Por eso, necesitamos herramientas que trasciendan la simple observación. Para garantizar la seguridad, debemos entender cómo validamos el comportamiento algorítmico. Existen dos caminos, y uno de ellos es un callejón sin salida para los sistemas críticos. La validación empírica es seductora pero traicionera. Si probamos un sistema 10.000 veces y funciona, asumimos que es seguro, pero no lo es. Esa es una inferencia inductiva frágil. La validación analítica, en cambio, busca verdades universales. No necesitamos ejecutar el código para saber que fallará con cierta entrada. Lo deducimos matemáticamente. Esta certeza a priori es el pilar de la certificación de seguridad. Imaginen el espacio de todas las entradas posibles como un terreno geográfico infinito. Las pruebas habituales solo recorren las llanuras, los senderos fáciles. El análisis del peor caso tiene un objetivo distinto: identificar teóricamente el Everest de la complejidad, el punto más alto y peligroso, sin necesidad de escalarlo físicamente. Solo si sabemos que ese pico está por debajo de nuestro techo de recursos, podemos dormir tranquilos. Para medir este terreno, necesitamos mapas, a los que llamamos modelos de cálculo. La máquina de Turing es perfecta para la teoría, pero pésima para predecir tiempos reales. El modelo RAM, que asume acceso a memoria constante, es útil para algoritmos generales. Pero para sistemas de tiempo real, donde un microsegundo importa, necesitamos modelos complejos que consideren la caché y el hardware físico. Aquí es donde entra el lenguaje formal de la eficiencia. El análisis asimpótico no es solo una herramienta de clasificación, es nuestra póliza de seguros contra el infinito. La notación O grande es la más crítica para la estabilidad. Matemáticamente, O grande de GDN nos dice que sin importar cuán hostil sea la entrada, el rendimiento nunca bajo ninguna circunstancia degradará más allá de esa curva. Si un sistema de frenos tiene un algoritmo lineal, sabemos que el hardware resistirá. Si fuera exponencial, ninguna máquina en el universo podría salvarlo. A menudo olvidamos que la entrada del usuario no es solo datos, es el mando de distancia del flujo de ejecución. Una entrada específica puede activar la ruta más larga y costosa dentro del código. El caso paradigmático es Quicksort, veloz en promedio, pero si le entregamos una lista ya ordenada, su rendimiento colapsa a cuadrático. Esa sensibilidad a la entrada es el enemigo silencioso de la estabilidad. La teoría ha evolucionado para explicar por qué algoritmos teóricamente malos funcionan en la práctica. El análisis suavizado demuestra que, en casos como el algoritmo simplex, las entradas catastróficas son agujas aisladas que desaparecen con el más mínimo ruido aleatorio. Por otro lado, la complejidad parametrizada nos permite aislar la explosión combinatoria en un parámetro pequeño, K, haciendo tratables problemas que parecían imposibles. Dejemos la teoría y pasemos a la ingeniería dura. En sistemas de aviónica o automoción, el concepto abstracto de peor caso se convierte en una métrica de vida o muerte, el WCT. El tiempo de ejecución del peor caso, o WCET, es la línea roja. En un airbag o un marcapasos, entregar el resultado correcto 1 milisegundo tarde es igual a no entregarlo. La estabilidad se define aquí estrictamente por el cumplimiento de estos plazos temporales, conocidos como deadlines. Para calcular esto sin arriesgar vidas,
Usamos análisis estático avanzado, como la técnica IPET. Primero, descomponemos el código en un grafo de flujo. Luego, analizamos el costo de cada instrucción a nivel de procesador. Finalmente, transformamos todo en una ecuación gigante de programación lineal entera. El resultado no es una estimación, es una garantía matemática de la cota superior. Esta obsesión por el control no es paranoia, es ley. Los estándares internacionales obligan a gestionar la variabilidad de la entrada. En la industria aeroespacial, la norma DO 178C exige demostrar que el software completará su ciclo incluso bajo la carga más pesada imaginable. En la automoción, la ISO 26262 introduce el concepto de libertad de interferencia, asegurando que el sistema de radio no bloquee los frenos, independientemente de lo que haga el conductor. ¿Qué sucede cuando ignoramos el peor caso? La historia reciente nos ofrece ejemplos brutales de vulnerabilidad sistémica. Los atacantes saben explotar la discrepancia entre el caso promedio y el peor caso. En los ataques RDoS, una simple expresión regular mal diseñada permite que una cadena de texto corta obligue al servidor a realizar millones de operaciones, congelando la CPU. Lo mismo ocurre con las tablas hash. Si forzamos colisiones, convertimos una búsqueda instantánea en una operación lenta que tumba servidores enteros. Pero no solo se trata de hackers. En julio de 2024, una actualización de CrowdStrike paralizó el mundo. ¿La causa? Una discrepancia de entrada. El sistema recibió 21 parámetros cuando esperaba 20. Al no estar preparado para esa configuración de entrada imposible, el driver leyó memoria prohibida y colapsó el sistema operativo. Fue un recordatorio devastador de que la suposición de entradas limpias es mortal. Para concluir, la estabilidad no emerge del promedio, sino del control riguroso de los extremos. No podemos certificar sistemas críticos basándonos en la esperanza de que todo irá bien. Debemos diseñarlos asumiendo que todo irá mal. Las notaciones asintóticas y el análisis del peor caso son las únicas herramientas que nos permiten transformar la incertidumbre infinita del mundo real en garantías finitas de seguridad.